parece tan ajena, los fracasos que me hacen tropezar. Son tantos años que camino por tus sendas que creería que nada me hará dudar. Y aunque un nuevo invierno pronto se avecina, un trozo de la paz y de esta mi verdad, no beberé de aquella fácil cobardía. Inquebrantable me rehúso a renunciar. Detente, alma mía, no estás sola, que veo la lluvia donde trae paz. Abrígate y bebe sus promesas. No olvides que la cruz vacía está. Sacude tu mirada de cenizas, respira y recuerda la canción de aquel humilde y fuerte carpintero que con su sangre él por ti escribió. Llega la libertad, me abraza como el mar, me besa tu deidad y yo te vuelvo a amar. El miedo ya no está, huye de mi cantar, renazco como el sol. Bienvenidos a Radio Cordán. Mi nombre es Tina y bueno, les quiero presentar nuestro podcast que vamos a estar presentando con mi persona, que es Un Paso a la Vez. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para poder conversar con ustedes. Me siento muy contenta de poder estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia y bueno, vamos aquí a conversar y también aprender un poco más de la palabra del Señor. Y bueno, tenemos el tema de hoy, que es el primer episodio con el que iniciamos y bueno, quería iniciar este primer episodio que lo hemos llamado Volviendo a Casa. Bueno, yo tengo un primer pasaje de la Biblia. Para los que están aquí conectados, me gustaría que puedan buscar en sus Biblias el libro de Lucas 15, 4 hasta el 28. Y vamos a ver la historia de la parábola de las 100 ovejas. Entonces, bueno, ¿cuántos nos identificamos con esta historia? Yo puedo decir, ¿no?, en mi experiencia que yo he sido la oveja 100. Y es por eso que he estado muy motivada en poder iniciar estos podcasts con este primer episodio que es Volviendo a Casa. Bueno, podemos hablar sobre esta historia, ¿no? ¿Qué pasó? Dice que este pastor, dice la Biblia, tenía 100 ovejas, de las cuales una se extravió en el camino. Entonces, ya lo vamos a mostrar en pantalla, porque sé que tenemos personas nuevas que están por primera vez conectándose a nuestra radio, sintonizando nuestra radio. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Quería explicarles esto que sucede. A veces somos o hemos sido y somos, muchos de los que están aquí escuchando esta transmisión, esa ovejita 100 que por cosas de la vida, por situaciones adversas, se alejaron del rebaño de nuestro pastor. Y quiero también mostrarles el Salmos 23, que muchos de aquí conocen, que dice, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchos nos preguntaremos, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que esta ovejita número 100 se aleje de su rebaño? Si la palabra del Señor dice en Salmos 23, ¿no? En pastos delicados, en pastos verdes, ¿no? Me hace reposar mi pastor. Entonces, ahí está la incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y veo sus comentarios aquí, si desean puedan comentar a alguna persona que haya tenido un distanciamiento con el Señor anterior. Quisiera yo también saber qué es lo que ustedes opinan y me puedan decir en los comentarios qué es lo que pasa, ¿no? ¿En qué situación sucede
este alejamiento de Dios. Bueno, yo les quiero compartir parte de mi testimonio. Mi nombre es Dina y yo tengo 25 años de edad. Y bueno, yo conozco al Señor a la edad de 6 años y lo recibo en mi corazón a la edad de 9. Cuando yo conozco a Dios en mi vida a la edad de 9 años, es que yo tengo un encuentro personal con Él y lo reconozco a Dios como mi Padre. Y bueno, desde ese momento yo decido caminar de la mano de Dios. A esa edad yo había entendido ya la importancia de Dios en mi vida. Entonces fue una etapa muy hermosa. Para la edad de 12 años ya estaba yo sirviendo mucho en la iglesia. Estaba en el ministerio de adolescentes, desde los 11 años, ¿no? 10, 11. Y la verdad es que me sentí en ese momento yo estaba en la mejor etapa de mi vida, les puedo decir, pues yo era muy feliz sirviendo al Señor. Y bueno, por circunstancias adversas, yo me alejé a la edad de 17 años. Bueno, yo tuve ese distanciamiento, ¿no? Desde los 17 años hasta los 21 años, que es cuando justo termino la universidad. Entonces, en ese tiempo que yo me alejé del Señor, pasaron muchas cosas en mi vida. Y bueno, yo estoy muy agradecida con el Señor por la oportunidad que me ha dado de volver a casa. Y es por eso que yo estoy aquí muy motivada, iniciando con este primer tema, porque va a ser el inicio de poder conversar y tocar muchos temas, ¿no? Conforme vayamos desarrollando nuestros episodios aquí. Y bueno, les estaba contando. Entonces, yo les quería contar cuál fue ese pasto verde que me distrajo, ¿no? Porque, como les dije, yo me identifico con la ovejita 100. Entonces, para ti ha podido ser quizás, si tú te has alejado del Señor y te puedas identificar conmigo, ha podido ser el trabajo, los estudios. Priorizamos muchas cosas y eso hace que nosotros nos alejemos del Señor. Cuando priorizamos y ponemos en primer lugar otras cosas antes que Dios. Entonces, cuando Dios pierde ese primer lugar en nuestras vidas, es de donde nosotros ¿no? nos alejamos de Él. Bueno, ha sido un tiempo en el que yo he pasado muchas cosas, como les estaba contando. He conocido, hice amistades, ¿no? Pero lo más importante de todo esto ha sido cómo es que yo decido regresar, ¿no? Algo que para mí era algo imposible. Y yo sé que tú me estás escuchando, tú que estás aquí escuchando esta transmisión, te vas a identificar conmigo. Y yo sé que quizás tú en este momento te has apartado de Dios. Para ti se te hace muy imposible quizás regresar y no lo veas como ni siquiera una posibilidad poder regresar. Yo me acuerdo del tiempo que yo me alejé. Muchas personas me invitaban, ¿no? Yo soy muy agradecida con los hermanos que me decían, me recordaban, ¿no? Dina, ¿cuándo vienes a la iglesia? Y bueno, recuerdo una persona en especial que es mi madre, que ella era, nunca perdió la fe, ¿no? Hasta el último momento me invitaba a la iglesia y me decía, hijita, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Vamos. Y yo no sé, amigos que me están escuchando, qué pasaba por mi mente en ese momento, pero yo he llegado a decirle a mi madre, nunca voy a regresar a la iglesia. Nunca. Y yo sé que eso ha sido quizás un golpe duro para ella, la haya podido sentir mal en ese momento, pero yo sé que ella siempre ha orado por mí. Y yo les digo esto, este alejamiento lo que produce, ¿no? Poder negar al Señor a ese punto. Y bueno, yo dentro de mi corazón, había esa semillita, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que cuando tú conoces al Señor, tú te puedes apartar, pero el Señor ya te escogió. El Señor ya sabe tu nombre y nunca te va a olvidar.
Y también les puedo decir que el Señor no te va a dejar tranquilo hasta que regreses. Y fue algo que a mí me pasó en todo ese tiempo de alejamiento. Yo pensé que nunca iba a regresar. Yo me creía demasiado inmerecedora de su perdón, y yo sé que tú puedes estar pensando eso. Bueno, vamos a iniciar con los pasos para poder saber cómo yo puedo regresar a la iglesia. Yo sé que muy dentro de ti hay esa intención y no sabes cómo hacerlo. A veces uno está en una incertidumbre, vienen muchas cosas por la mente que te acusan, que son engaños del enemigo, que te dicen: no, tú has fallado bastante, tú has tenido un mal testimonio, has hecho muchas cosas malas, es imposible que tú regreses a la iglesia. Y créeme que yo te entiendo, porque yo he pasado ese tiempo, ha sido mucho tiempo en la que muchos de los hermanos me han podido ver haciendo cosas malas, saliendo quizás con amistades, ¿no? Y uno a veces siente esa vergüenza y se intimida y dices: no, yo no creo que pueda hacerlo, pero yo me paro delante de ti, estoy aquí diciéndote que sí se puede, que tú le puedes dar la victoria a Dios, y que a pesar de esos pensamientos que te puedan venir a tu mente acusándote, haciéndote sentir mal, eso es mentira. Eso es mentira. Y voy a ir compartiendo y voy a ir sacándote esas ideas equivocadas que están en tu mente, que te limitan, ¿no? Y una de las primeras ideas que vino a mi mente, y lo voy a decir en el paso número 1, que lo vamos a mostrar aquí en pantalla, y es tomar la decisión. Ese es el primer paso. Mira, yo en un inicio, como les decía, ¿no? Yo, para poder regresar a la iglesia, tú puedes regresar por las buenas o por las malas, como dice. Entonces, bueno, en mi caso, yo hubiera querido que sean por las buenas, pero Dios sabe por qué te permite acorralarte o hacerte pasar momentos difíciles para que tú te acerques a Él. Yo ahora estoy muy agradecida por ese tiempo tan horrible que he vivido, porque eso fue lo que me hizo buscar al Señor. Entonces, vamos a ir rápidamente a Salmo 51, y yo quiero que lean, ¿no? Este es un salmo donde ustedes conocen la historia de David. David pecó, cometió adulterio y también cometió asesinato. Se enamoró de una mujer que tenía esposo, y para poder seguir manteniendo esa relación, decide matar al esposo. Imagínense la gravedad de esto. Y bueno, tomo esta historia de ejemplo, que cómo es que el Señor hace que Él regrese, ¿no? Y podemos ver Salmos 51, donde David le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este primer paso, que es tomar la decisión, es en la que tú tienes que arrepentirte de todas las cosas malas que hayas podido hacer. A veces uno, cuando se aleja del Señor, pierde el temor a pecar y comete muchos errores. No te estoy juzgando, porque yo he pasado por eso, pero lo que sí quiero que sepas es que hay una oportunidad para ti. Hay una oportunidad para ti, y puede ser ahora, puede ser hoy día. Y bueno, quería tomar de ejemplo a David, ¿no? Cómo él pide perdón al Señor por todas las cosas malas que estaba haciendo. Y vamos a 2 de Samuel 12:13, que es en la parte donde el profeta Natán va y le encara a David y le dice: ¿sabes qué? Le cuenta una historia. Y David se indigna, dice: ¿quién es esa persona que ha cometido tal injusticia? Y bueno, Natán le encara y le dice: has sido tú eres el personaje de esa historia. Dios ya conoce tu pecado, Dios ya sabe lo que has hecho, y va a haber un castigo. Porque yo les quiero decir algo: todas las cosas malas que hacemos, que no le agradan al Señor, traen consecuencias. Y yo les puedo compartir, bueno, en el caso de David, en esta parte de la Biblia,
es que, ¿qué es lo que pasa, no? David, el profeta le dice, ¿no? A causa de tu pecado, tu hijo va a morir. Y David, usted sabe el dolor para él, ¿no? Porque él estaba muy enamorado de su esposa y quería que ese niño viva. Pero el Señor le dijo, no, hay un castigo por lo que hiciste. Bueno, David hace muchas cosas tratando de que Dios no lo castigue, ¿no? Pero a veces Dios permite esas lecciones de vida, pueden ser muy graves, como la muerte, ¿no? En este caso fue la muerte de su hijo, pero en tu caso, amigo o amiga, puede ser la muerte espiritual. La muerte espiritual es algo que es una muerte que es la consecuencia del pecado, y es algo que te va a alejar muchísimo del Señor. Y yo he escuchado a muchos amigos que se han alejado, y yo les vuelvo a hablar para que regresen a la iglesia, y me dicen, yo quisiera, tengo en mi corazón tanto deseo, pero no puedo. Por eso también quiero aprovechar y decir que si tú estás ahorita en los caminos del Señor, puedas mantenerte firme, porque cuando tú te alejas, regresar es difícil, pero no imposible. A muchos les puede tardar algunos años. En mi caso fue 7 años, me tomó regresar al Señor. Yo luché en todo ese tiempo, en mi corazón estaba la semilla, yo luchaba por regresar, pero era tan difícil. Entonces yo por eso entiendo, y por eso quiero dar esta guía a muchos de los que me están aquí escuchando, para que puedan tomarla y la puedan hacer realidad en sus vidas. Podemos ver aquí a David en el versículo 16 que él ayunó, y en el versículo 20 que él oró. Dice que David rasgó sus vestiduras, ayunó, no quería comer porque él quería. Dice, ¿no? David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. O sea, ¿se imaginan el dolor, el sufrimiento que él estaba teniendo porque quería evitar que su hijo muriera? Pero era la consecuencia de su pecado. Entonces, él aún así, él se aferró, ¿no? Tratando de encontrar una solución. Y en esta parte yo quiero contarles cómo es que yo tomé la decisión de poder venir a la iglesia y regresar. El Señor me puso contra la espada y la pared. La primera vez que yo intenté, porque tuve varios intentos, amigos. La primera vez que yo intenté, yo estaba en una etapa muy tranquila de mi vida. Fue a la edad de 21 años, como les estaba contando. Duré casi un año permaneciendo. Me parece que no llegué al año. Me rendí y no pude continuar. Y para que no te pase eso, también acá te he puesto los pasos. Porque ahora que volví a regresar, ¿no? El Señor me mostró cuál era el camino, ¿no? Para poder mantenerme firme. Y bueno, yo estoy muy contenta por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por todo lo que ha restaurado en mi vida. Y bueno, yo pasé por esta segunda vez que yo intenté regresar al Señor, yo pasé por un estado de depresión, en la que de un momento a otro, amigos, yo tenía un dolor muy profundo en mi corazón, en mi alma, que me hacía llorar hasta quedarme dormida. Y así estuve día tras día. Entonces ya cada día yo ya no tenía ganas de vivir, yo ya no tenía ganas de existir. Y yo muy dentro de mí, yo sabía que era la consecuencia de mi pecado. Yo muy dentro de mí, yo sabía que yo estaba pagando la consecuencia de haberme alejado del Señor. Y yo estaba buscando la respuesta a dónde ir. Y yo sé que quizás tú estás aquí, tú estás en esa situación. Quizás tú te has alejado del Señor y tú estás pasando una etapa de tristeza, de dolor, de vacío. Y no sabes qué hacer. Y muy dentro de ti sabes que tienes un Padre. Tienes un Padre que te está esperando, pero tú no sabes cómo hacerlo. Por eso estamos aquí, tus amigos, para poder ayudarte, encaminarte y decirte que el primer paso para que vuelvas a la iglesia es tomar la decisión de hacerlo. Tomar la decisión de poder, así como David, arrepentirte de lo malo que hayas podido hacer. En mi caso fue así. Dios permitió que yo viviera tal dolor, tal sufrimiento, para poder yo
acercarme. Yo me acuerdo ese día cuando yo fui a la iglesia, ni siquiera pude hacer una oración porque yo hasta de orar me había olvidado. Yo lo único que pude llegar a hacer es cerrar mis ojos, levantar mis manos y decirle: Señor, ayúdame porque ya no puedo más, tengo miedo de poder hacer algo que a ti no te agrade, porque ya no tengo ganas de vivir, me siento muy vacía. Y bueno, el Señor puso en mi corazón y en su gran misericordia el poder venir a la iglesia. Nadie me invitó. Yo, por mi propia voluntad. Por eso yo les digo, chicos, si tú tienes un amigo que se ha alejado de Dios, ora por él. Porque puede que tus palabras y todo lo que tú le puedas decir no te haga caso. Ahorita no te hace caso. Pero cuando entre en ese estado de necesidad, ora para que la primera decisión que tome no sea irse a una fiesta, no sea quizás irse a tomar, sino que la primera decisión que tome sea ir a la iglesia y buscar a Dios. Porque esa decisión, eso lo hace Dios. Y Dios toca el corazón y permite eso. Eso fue lo que pasó conmigo en ese tiempo. Dios puso en mi corazón esa necesidad por buscarlo, porque yo estaba sufriendo mucho. Y bueno, también puedo conocer a jovencitas, amigas, amigos que han conocido la depresión y la ansiedad. Y yo sé que es llorar sin tener motivo alguno. Algunos dicen: oye, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Si tienes trabajo, tienes amigos, tu familia está sana, ¿qué es lo que está pasando? Y yo he vivido en carne propia poder llorar sin tener ningún motivo. Era algo que yo estaba tranquila y en las noches venía sobre mí y me afligía y hacía que mi corazón doliera. Entonces le doy gracias al Señor por haberme permitido pasar eso, y puedo decir que fue en parte la consecuencia de mi pecado. Y también, como les estaba diciendo, si hay alguien aquí que está escuchando la radio y está pasando esta situación, yo te puedo decir que no hay mejor psicólogo, mejor doctor que el Señor. Yo voy ese día a la iglesia, cierro mis ojos, le pido a Dios que me ayude con todo mi corazón. Yo le pido perdón también, ¿no? Le pido perdón. Ni siquiera salí adelante, yo estaba en mi banca, me quedé ahí. Yo te pido perdón por todo lo que yo he podido hacer, pero yo vengo aquí porque te necesito. Sola no puedo más. Y les quiero contar esto. Desde ese día hasta el día de hoy, nunca más he vuelto a llorar. Y para mí eso ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida. Y yo me sentí en deuda. ¿Ahora qué hago? Dios ya me sanó. ¿Ahora qué hago? Entonces ahí es cuando iniciamos con el paso número 2. Y va a salir el paso 2, que es la oración. Yo les quiero decir esto. La oración es muy, muy, muy importante. Porque yo me acuerdo que la anterior vez que yo intenté regresar a la iglesia, la primera vez que yo intenté regresar a la iglesia, pasaban muchas cosas por mi mente y quizás yo no las ponía en oración, era como que las dejaba pasar. Y yo te digo, para una persona que se ha alejado del Señor tanto tiempo y ha conocido el pecado y todo lo que conlleva eso, una vida lejos de Dios, tienes que mantenerte orando, porque el diablo, dice la palabra del Señor, que el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar. Él está atento a la pequeña, más mínima debilidad que tú puedas tener para ingresar ahí y hacer de las suyas. Y fue algo que en su momento yo no lo había entendido. Y yo lo dejé pasar. Asistía, venía a la iglesia, pero no fui intencional con la decisión que yo había tomado. Por eso yo vengo aquí diciéndoles que este paso número 2 es la oración. La oración va a ser algo que te va a permitir mantenerte firme. Dios va a ser tu mejor consejero en este tiempo. Y quiero que lean este texto que está en Filipenses 4, 6, 7, ¿no? Que ya muchos lo conocen. A ver, es lo que va buscando. Sí, 4 del 6 a 7. Y dice, el 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Sí? La palabra es clara, por todo.
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, esa parte es la definición de todo lo que es la oración. ¿Qué te está prometiendo el Señor? Cuando tú entres, porque va en este nuevo inicio, van a venir muchas cosas a tu cabeza y quiero advertirte. Van a venir dudas, van a venir muchas acusaciones de parte del enemigo, haciéndote recordar tu pasado, porque es donde el diablo aprovecha. Cada vez que venga esas ideas, esos recuerdos a tu mente, lo que tú vas a hacer va a ser orar, hablar con Dios y decirle: Señor, en tu palabra dice que tú te has llevado a la profundidad de la mar, dice el Señor, que cuando tú vienes a sus pies y te reconcilias con Él, el Señor no se acuerda más ya de tu pecado, sino que Él te perdona todo y lo echa a las profundidades del mar. Ni siquiera Dios se acuerda de tus pecados, dice la palabra. Si Él no se acuerda, ¿por qué tú te andas recordando, amiga, amigo? Entonces, ¿sabes quién es el que te hace recordar? Pues es el enemigo, porque quiere alejarte, quiere hacerte sentir menos, quiere evitar que tú puedas volver a regresar. Entonces, para todo esto, la oración. Ora para que puedas tener fe. Fe de que Dios va a restaurar tu vida. A veces es imposible creer. Cuando uno regresa, es imposible creer esto. Porque dices: Señor, yo he hecho tantas cosas malas. Yo las he embarrado tanto. Yo he dado un testimonio pésimo. Es imposible que tú puedas hacer algo bueno conmigo. Pero yo estoy aquí testificando con mi vida de que es así, que el Señor va a hacer todo nuevo y lo va a hacer mucho mejor. Así que ora. En este tiempo yo te voy a pedir que ores por tus sueños, porque esos sueños que tú tuviste en el momento que tú estabas en la iglesia van a regresar. A veces es un poco difícil creer esto, porque cuando uno regresa a la iglesia y ve quizás cómo todo ha cambiado y hay ese añorar: oh, yo hacía esto, yo hacía lo otro, Señor, pasará nuevamente conmigo. Y a veces es difícil creer, pero yo te digo, sí va a pasar. El Señor hace todo nuevo, dice su palabra. Y te lo puedo testificar cómo es que el Señor rescató mi vida después de 7 años y me volvió a traer a sus caminos para poder estar aquí delante de ti en esta transmisión y poder decirte de que sí se puede. Y el Señor lo va a hacer. Ora para que Dios te dé paz en medio de la aflicción. Vas a pasar momentos de aflicción. También ora por tus amigos, para que puedan conocer a Jesús. El tema de los amigos es muy importante. Ora para que esos amigos que hiciste en el mundo puedan conocer a Jesús. Yo en un inicio yo decía: wow, ¿cómo es posible que yo vaya a dejar a estos amigos? Tuve que dejar a muchos de mis amigos y te digo que es algo muy importante que tienes que hacer. Como dice, solo es un hasta luego, no es un para siempre. ¿Por qué? Porque esos amigos van a conocer a Jesús, al mismo Jesús que tú te encontraste. Ellos lo van a conocer. Tienes que orar por esos amigos y tienes que orar para que el Señor te guarde de toda tentación. Porque el hecho de que tú hayas decidido regresar no significa que ya, ahora sí, ya todo va a estar bien. No, sino que empieza. Y yo te quiero animar a que lo hagas. Ora cuando te sientas solo. A veces cuando uno regresa a la iglesia es algo nuevo para ti. No conoces a muchas personas porque todas las personas cambian. Ora cuando te sientas solo. Ora cuando en tus momentos más tristes. Ora. El Señor te va a dar esos amigos. Vas a conocer esos nuevos amigos en tu grupo familiar. Yo te animo que el primer paso y algo que me ayudó mucho, fortaleció mucho mi vida espiritual, ha sido
refugiarme en mi grupo familiar. Únete a un grupo familiar, asiste a tu grupo familiar, haz amigos ahí, pasa tiempo con ellos y vas a ver cómo todo lo horrible que hayas podido pasar en el tiempo que te alejaste del Señor será solo una historia del ayer. Bueno, vamos a ir al paso número 3 porque se acaba el tiempo. Es la lectura de la palabra y yo te voy a recomendar que tú leas el libro de Hechos. El libro de Hechos ha sido algo maravilloso para mi vida. Cada capítulo es algo increíble, de verdad. El libro de Hechos, desde el capítulo 1, te va a hablar de todo la promesa del Espíritu Santo, cómo es el primer discurso de Pedro, la primera vida de los cristianos, los milagros que Dios hacía, la curación de un cojo. Bueno, son muchas cosas bellas que vas a encontrar en el libro de Hechos, donde va a estar más que todo los milagros que hacía Jesús cuando estaba en la tierra. Y hay una historia que ahorita no puedo confirmar si está en Hechos. Es la historia de Rahab, ¿no? No está en Hechos, pero me gustaría que lo busques en internet y puedas ver el video, ¿no? La historia de Rahab ella era una prostituta que decide aceptar al Señor. Y como yo decía, yo me sentía Rahab en algún momento de mi vida. Y yo sé que quizás tú te puedas identificar con esta historia. Ella era una prostituta que recibe al Señor. Es algo fuerte, ¿no? Tú dices, wow. Pero mira, el Señor es tan grande en misericordia. Dios la perdonó, la restauró. Ella se casó, ¿no? Se casó ¿no? Y tuvo descendencia. Y de esa descendencia es que nació Jesús. De su descendencia, ¿no? Se casó con un judío llamado Salmón. Y miren, Dios permitió que de esa prostituta salga el Mesías. Y es el del linaje de Jesús. Imagínense, Dios darle ese honor. Ella ni que seas nunca se lo hubiera imaginado. Pero yo me sentí tan identificada que si el Señor lo pudo hacer con Rahab, también lo puede hacer conmigo y lo puede hacer contigo. Dice la palabra de Dios que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios que hacía. Ese mismo Dios que perdonó a Rahab, te puede perdonar a ti. Te puede perdonar a ti, así como me perdonó a mí. Y bueno, vamos a ir al libro de Hechos 7:55, que esto ha sido algo que ha marcado un antes y un después en esta reconciliación, que ha sido la historia de Esteban. Ustedes saben, Esteban era un apóstol, un discípulo de Jesús. Y bueno, vamos a esta parte donde dice él, ¿no?, que en ese momento cuando Jesús se va al cielo, comienza la persecución contra los discípulos y Esteban muere a causa de la palabra del Señor. Pero ¿saben qué? Yo quiero mostrarles en estos versículos el coraje que tenía Esteban. Esteban entendió el propósito de su vida. Esteban entendió que él iba a seguir a Jesús a pesar de lo que pasase, y él estaba dispuesto a morir por Jesús. Y les voy a leer lo que dice, ¿no? Él dice: los líderes judíos, enfurecidos por la acusación de Esteban, con rabia mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio gloria a Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y le dijo: miren, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos, las manos, empezaron a gritar, se lanzaron sobre él y dice que comenzaron a apedrearlo, ¿no? Y miren, esta parte es muy importante porque ahora vamos a ir al punto final. Sus acusadores le quitaron las túnicas a Esteban y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, imagínense. Y ahora yo les voy a decir quién era Saulo. Pero yo quiero finalizar con este punto, que cómo es que Esteban, mira, y yo me di cuenta de esto leyendo la palabra. Todos los días yo empecé a leer un capítulo diario. Yo te digo, tienes que leer la palabra. La palabra va a ser muy importante porque la palabra va a aumentar tu fe, te va a ayudar a crecer cada día y te va a llenar de confianza. Entonces, cuando venga algún dardo del enemigo, algo que te haga mover, esta palabra
va a estar en tu corazón y en tu mente y te va a dar esa valentía para poder seguir adelante. Entonces, yo admiro a Esteban, ¿no? Dice que él daba gloria a Dios mientras le tiraban piedras. Imagínense, ¿no? Y la última parte que dice, dice, le quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de Saulo. Y vamos a ir al último paso. Y el cuarto paso es perseverar hasta el final. Bueno, como vimos la historia de Esteban que estaba dispuesto a morir, ¿no? ¿Qué hicieron con sus túnicas? Las pusieron a los pies de Saulo. ¿Y quién era Saulo? Mira, Saulo era un perseguidor de cristianos. Y él consintió esta muerte. Le dieron a él esas túnicas como en honor. Mira lo que hicimos, ¿no? Y era lo que Saulo tenía que contentarse. Saulo es Pablo. Pablo fue un hombre escogido por Dios, que miren este pasado, ¿no? Tan terrible. Él mataba a los cristianos. Él consintió esta muerte, presenció esta muerte. ¿Y cómo es que el Señor tomó esa vida con todo ese pasado y lo puso como líder, ¿no? Y ahora él, ¿no? Desde que él tuvo un encuentro personal con Dios, Saulo, este perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro con Dios y decidió seguirlo a Dios. Y vamos a ir al libro de Filipenses 12, 13, 14, donde, ¿qué es lo que decía Pablo cuando conoció a Jesús, ¿no? 12, capítulo 12. No hay Filipenses. Hechos 12. Bueno, yo quería contarles que Pablo, ¿no? Ahora Pablo, él decía, ¿no? Prosigo a la meta, dejando atrás lo pasado, prosigo a la meta. Entonces, ¿a qué se refería? Que Pablo también tenía esas pruebas, que Pablo, por el pasado terrible que tenía, siempre venía a su mente todos esos errores que había cometido, todas esas atrocidades que había hecho contra los hijos de Dios. Pero miren, Dios le dio esa fortaleza para ahora predicar la palabra y testificar de él. Y él dice, yo prosigo a la meta. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios llama por medio de Cristo Jesús. Así que este cuarto paso va a ser persevera hasta el final, persevera hasta pase lo que tenga que pasar. Yo llegué al punto de mi vida que Dios me volvió a enamorar, volvió a restaurar todo aquello que yo había dado por perdido. Y así como Saulo me afirmó y me dijo, prosigue la meta, Dina. Yo sé que ese es el inicio, tú te sientes confundida, no entiendes, pero yo voy a hacer grandes cosas con tu vida. Y yo estoy muy feliz de que el Señor me ha dado la oportunidad de ahora poder servirle, de poder estar aquí delante de Él, de ustedes. Es algo que yo jamás nunca imaginé, pero soy muy agradecida con el Señor. Y quiero compartir este último texto que es en Lucas 15, 4 al 7. En Lucas 15... estamos contra el tiempo porque tenemos nuestro servicio ahora de oración a las 7. Lucas 15, ya, el versículo 4. Ya, y esa es en la parte de la historia del hijo pródigo. Y dice, no, discúlpenme, es el Juan 10, 14 al 17. Juan 10, 14. Y dice, Juan 10, ¿qué fue? Ya, bueno, dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen como mi padre también me conoce a mí. Más abajo es cuando, bueno, yo quiero contarles la historia del hijo pródigo, es en sí. Cuando dice que el Señor, cuando regresa el hijo pródigo, muchos piensan que el papá iba a castigarlo o no iba a recibirlo. Pero yo quiero que ustedes lean, ¿no? La palabra del Señor y la palabra del hijo pródigo,
¿qué es lo que sucede? Dice que más abajo, sí, más abajo, el final, dice que cuando regresó, ¿qué es lo que hizo el padre? Hizo una fiesta. Más abajo. Dice, ya, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa, vístanlo, consigan un anillo para su dedo, sandalia para sus pies, porque imaginen, estaba descalzo. Y maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, vamos a subrayar esa parte. Comenzó la fiesta. Y eso va a pasar cuando tú regreses al Señor. Vamos a comenzar la fiesta. Comenzará la fiesta. Yo te puedo testificar esto. Va a haber una fiesta en tu vida cuando tú tomes la decisión. Así que yo te animo que tomes la decisión y estaremos aquí todos tus amigos, toda la congregación, toda tu iglesia para celebrar contigo esta fiesta. Así que te esperamos y un fuerte abrazo desde aquí. Espero que tomes la decisión lo más pronto posible. Si tú tienes la intención de poder regresar a casa nuevamente, escríbenos un mensaje a nuestra página de Facebook. Nosotros nos vamos a contactar contigo y vamos a dirigirte a un grupo familiar para que tú ya empieces y puedas conocer más del Señor. Bueno, esto es todo conmigo. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en el segundo episodio de Un Paso a la Vez. Bye bye.